Antes de comenzar, tenemos alguna novedad e información ya por los campus de verano. Sí, Gonzalo, porque las inscripciones al Campus Gigantes de Verano ya están abiertas. Hay promoción por pronto pago hasta el 15 de marzo. Hay más de 20 sedes en España. Para consultar toda la información, ya sabéis, en el enlace que encontraréis en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. I think, listen, bringing James on has given us a kind of renewed confidence, if that makes sense. Like just we understand we're a better team. That spirit, that confidence, you know, it for some strange reason makes you play harder and compete harder defensively. And I felt like we're kind of missing that edge, that belief. So I feel like we're regaining that, through the trade. He's playing great basketball. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. A ver, durante meses, yo creo que el juicio o el examen a los Cavaliers vino derivado de lo ocurrido la pasada temporada, como un baremo con el que medirles. Claro. Hablo del 15-0 inicial, líderes de principio a fin en la conferencia este, las 64 victorias. Muy dominante la regular. Claro, pero como parte de lo ocurrido en esos meses, oye, pues como que se parecía más a lo ocurrido en playoffs, a la caída 4-1 ante los Pacers, Sí. sin reparar además en por qué, pues Andrés, a los Cavaliers se les hizo a un lado. Ya no merecían atención. La atención se la llevaban otras niñas bonitas. Bueno. Por ejemplo, los Pistons, los Knicks, obligadamente, los Celtics. Sí, y en lugar de poder servirles para bien, porque quizás perder un poco de atención, Gonzalo les habría permitido rearmarse. No fue el caso. A esta clase de equipos les sirve Sí. para mal, ¿no? Es como Sí. que les acrecentan las dudas que tienen. Claro, por eso ha tenido que ocurrir algo a mitad de temporada para recuperar su presencia. Oye, que estaban ahí. Y este es el peligro de muchas narrativas que se guían por la novedad, son muy fugaces, muy caprichosas y tienen muchas ganas siempre de matar muy pronto y muy pocas de pararse a pensar o analizar las cosas. Pues eso vamos a hacer hoy. Porque si tú coges el corte exacto, de mitad de temporada, los 41 partidos, hombre, estaban para hacerles a un lado, Sí. 22-19 séptimos Muy discreto. del este. Claro, en situaciones así ocurre con todos los equipos, y más a mitad de temporada, pero hay informes internos que van poniendo sobre la mesa cuál es la situación, qué factores y los aspectos a mejorar. Vamos a tocarlos, sin que importe necesariamente el orden, pero en este caso sí, porque vamos a empezar precisamente por uno de esos factores que a nivel interno, digamos, se ponían un poco sobre la mesa, señores, ¿qué está pasando? Sí. Y puede sorprender empezar por Evan Mobley. Sí. Porque entre todos los jugadores de la plantilla, este era el principal proyecto de Atkinson. Es normal. A ver, desde mayo, cuando caen, la pregunta más recurrente de la organización era ¿qué habría pasado de haber estado sanos? Andrés, para septiembre era otra. ¿Cuánto más puede dar Evan Mobley? ¿Mobley es lo que creemos que puede ser o es lo que es? Y ojo, que el año pasado él viene de firmar una presencia en el All-Star Sí. y un segundo equipo NBA. Entonces llegan, por línea interna digo, llegan a la conclusión Defensor del año, Gonzalo. que este es su nuevo suelo, claro, no su techo. Bueno, pues casi que todo empezaba por ahí. Pero fíjate que contaba Kobe Altman, el presidente de operaciones de los Cavs, que veía a Mobley muy motivado antes de temporada para dar ese paso adelante en su juego, en concreto en la parcela ofensiva, que es Sí. lo que más se le iba demandando. Y hablaba además Altman de lo unida que estaba esa evolución al propio desarrollo del proyecto. Porque eso pasaba no solo por una mayor agresividad por su parte, el típico trabajo en el tiro, en el manejo, sino también en parte pasaba por Atkinson, Sí. por saber encontrarle más, Gonzalo, por saber encontrarle mejor en ataque. Pero ese salto que pretendían, que esperaban, en el que confiaban, no se ha producido. Sigue siendo capital atrás, por supuesto que lo es uno de los mejores defensores de la liga. Y en ataque produce, porque produce solo, porque es buenísimo. Pero al margen de la mejora creativa, porque están marcas de carrera en asistencias, hay muy poco que echarse a la boca, Gonzalo, muy poco salto en el resto de facetas. Sigue siendo un jugador demasiado colectivo, entre comillas, Sí. y
Y Atkinson da la sensación de que no está sabiendo cómo sacar ese lado más ambicioso, más predador, si es que existe, que yo quiero pensar que sí, Sí. de Evan Mobley. Pero por eso Atkinson tenía dudas con él y decide desplazarlo, dejar de emplearlo como foco ofensivo Sí. principal. Ojo, sin que eso suponga reconocer sus mejoras. En el pase terminal, por ejemplo, está en máximo de asistencias, más Sí. de 4, ¿no? Se dicen, de acuerdo, vamos a expandir su rol como pieza conectora, comete más pérdidas y su porcentaje de uso es menor. Hombre, Andrés, aquí hay que hablar, es posible hablar de, aunque sea ligera, alguna regresión. Lo más frustrante con él, eso lo saben ellos, es que los destellos seguían ahí. So Mazzulla asking Brown to be a little more selfish as Mobley gets the block coming out of the timeout. Dishes inside and returns the favor. Mobley on both ends. Esos momentos de fuerza y de poder a ambos lados que hicieron querer a los Cavs en la posibilidad de construir algo alrededor suyo. Absolutamente. Y luego desaparece, se diluye. Claro, para un jugador con un contrato máximo, esa piedra angular que es, suponemos, el futuro de la franquicia, pues sí, la ecuación Mobley volvía a estar sobre la mesa, que no es nada trágico, que era simplemente tener que resolverla de nuevo. Y mira, sí, derivado de todo esto, la defensa. La defensa como problema, recuperarla, Andrés, a cualquier coste como identidad base. Sí, porque es cierto además que el plan se ha alterado en cierto modo. Los Cavs tratan de ser algo más proactivos, sobre todo en esa primera línea defensiva, Gonzalo. Esto, si te paras a pensarlo, tiene pleno sentido considerando que tienes a Mobley y tienes a Allen como Claro. correctores dentro. Pero el caso es que pese a las diversas variantes que hemos ido viendo estos meses, incluso probaturas con zonas 3-2 con Mobley arriba, también ha intentado Atkinson para molestar esa primera línea de creación del rival, yo creo que sigue habiendo demasiadas grietas. Los Cavs, por citar solo un dato que es el más representativo de todos, Gonzalo, no tienen su defensa en el top 10 de la NBA. Y recursos, podemos decir que les sobran. Estamos hablando de un equipo que hace 3 años tuvo la mejor defensa de la liga y los 2 últimos la tuvo dentro del top 8. Ha existido también, y citabas lo de regresión con Mobley, aquí yo sí que creo que ha habido una regresión defensiva. Se debía buscar una mayor agresividad para ser menos castigados en el backcourt, pero el escenario en general está debilitando la estructura y no es descartable, de hecho, ver cómo vemos a Atkinson volver al plan antiguo, al plan inicial, porque a menudo en acciones sin balón el equipo parece más perdido de lo que debiera y la falta de tamaño que tenían fuera con Garland, con Mitchell, les solía castigar mucho, no teniendo demasiado éxito en cortocircuitar al rival antes de que le generasen precisamente esas ventajas claras a partir del mismo. Vamos a insistir en que esta es la valoración que ellos hacen a mitad de curso. Temporada, ¿vale? sí, sí. Pero es cierto, el rating defensivo, Andrés, habían caído. Es que llegan a caer hasta el 15. En los últimos años, séptima y octava. Pero es cierto, en 2023, como quien dice ayer, fueron la mejor defensa de la NBA. Es que eso llega a recordarle Salman en una reunión posterior, como vamos a ver ahora. Señores, hasta hace no tanto nos definíamos por la defensa. Y luego un problema sospechoso, algo más complejo, que es el tema del asunto del ritmo, ¿no? En no terminar de aclararse del todo. Que era una seña de identidad del Atkinson recién llegado, sobre todo al principio. Sin duda, ritmo claro. y triple, Sí. ¿no? Y de pronto ven este año que los ritmos más altos de la liga, que muchas veces sabemos por qué los juegan, por necesidad, Miami, Atlanta, Chicago, Utah, les pasan por encima. Como si táctica y físicamente, Andrés, no llegaran. Esto es un problema que pone en cuestión más cosas, principalmente la transición defensiva. Oye, ¿por qué no llegamos? ¿Es un problema físico? ¿Es un problema de orden? ¿De los jugadores, del cuerpo técnico? Eso se preguntan allí. El tema es que, Gonzalo, previamente a los movimientos, al deadline, los Cavs eran un equipo con demasiadas dudas, podríamos decir, para haber sido un bloque que gana 64 partidos hace no tanto. Era como si la inconsistencia les pesase demasiado, como si tuvieran todavía en mente esa caída en segunda ronda, Gonzalo. A veces Sí. es cierto que eran cosas propiamente del sistema, cosas a pulir tácticamente, pero en otras daba la sensación de que en lo mental este equipo necesitaba como una especie de estímulo nuevo que les diera otro aire, otro tipo de confianza. Por eso realmente fue un equipo muy activo en el mes de febrero, porque era una necesidad teniendo en cuenta la apuesta del proyecto por competir ya, y esto lo sabían desde dentro. Aquí la disponibilidad volvía a ser otra vez clave, porque el mes de enero para ellos, Andrés, ha sido una tortura. Entonces llega un momento en que deciden la opción del mercado, no pequeña, ¿eh? No se trataba tanto de un cambio de ritmo como de acortar plazos. Vamos a ver por qué. Es que es todavía enero cuando Kobe Altman, que es lo que decíamos, decide reunir a todo el staff por Zoom. Por Zoom por comodidad,
porque iban a estar un montón, ¿eh? O sea, no solo está Atkinson, está todo el cuerpo técnico, está el equipo de Altman, Mike Gansey, Brandon Wims, los dos responsables de operaciones y estrategia, Jason Hillman, John Nichols. Te da un poco la magnitud, la importancia de la reunión, de la cita, ¿no? Y ahí Altman les viene a decir, señores, arrancamos el año como favoritos del Este. No hemos cumplido, no estamos cumpliendo las expectativas. Aquí somos conscientes del volumen de lesiones. Ahora bien, no nos vamos a escudar en ellas. Y ahora mismo lo único que podemos asumir realmente es que no somos aspirantes. Déjame decir, ya es lo de activos, que antes de esa reunión, no la víspera, sino fechas antes, Donovan Mitchell había hablado personalmente Nada sucede por casualidad. con Kobe Altman. Claro. Por presionar, para hacer algo, evitar el inmovilismo, hacer algo en ese deadline. Y de paso, jugar así la baza de su extensión Por en supuesto, verano. Y eso es lo que vimos. Por supuesto. Es que es así, Gonzalo, como se acaban lanzando a por James Harden. Así es como Garland aterriza a cambio en los Clippers. Aquí hay que recordarlo. En estos proyectos de mercado pequeño, como es el caso de Ohio, hay que valorar, tener siempre en mente la presión indirecta que ejerce siempre la estrella. Gonzalo, por el temor a que pueda cansarse e irse a otro sitio. Digo indirecta por defecto, porque aquí hay muchas veces que la presión, de hecho, es muy directa. Un saludo cordial aquí a Giannis Antetokounmpo en ese sentido. Sí, es que no se suele asociar Cleveland con esto que has dicho, claro, pero habría que recordar que sí. Claro. Se suelen asociar otros mercados, por supuesto, Milwaukee, Oklahoma, Memphis, pero aquí pasa. Pero Cleveland, porque venimos también muy condicionados por lo ocurrido, vamos a decir, los últimos 15 años, parece que no. Y sí, es un mercado pequeño. Aquí sucede claramente con Donovan Mitchell, porque decías, y esto es muy muy importante para entender cómo se van sucediendo los acontecimientos. Gonzalo, Mitchell es elegible para firmar una extensión de contrato el próximo verano. Si no la firmase, al término de la siguiente campaña, es decir, verano de 2027, Mitchell puede salirse del contrato y cambiar de franquicia. Eso obviamente mete presión. ¿Cómo no va a meter presión a la gerencia para corregir cosas lo antes posible? Por tener éxito y por enviar a su estrella el mensaje de que lo vamos a intentar, Gonzalo. De hecho, los Cavs, en otro movimiento, yo creo que importante también, se deshacen de DeAndre Hunter, viendo el buen desempeño de Tyson, para recibir dos piezas bastante valiosas de Bakur, como son Dennis Schroeder y Keon Ellis, que les daban otras alternativas. Claro que es importante. Y claro, sobre todo se hacen con Harden, que es lo que más ha aglutinado titulares. Veterano, muy veterano, pero todavía con bastante que aportar. Era evidente que Garland, por cierto, 11 años más joven que Harden, parecía pues poco menos que intocable hasta el desenlace del curso pasado, Gonzalo. Pero también parecía claro que si el dúo no explotaba este año, el dúo, me refiero a Garland-Mitchell, él era la pieza débil, él era el perfil a mover, y así ha sido. Porque las dudas defensivas, que ya eran obviedades más que incertidumbres con él, han pesado demasiado para abordar ese cambio, Gonzalo. Porque sin ser Harden, por hablar, claro, ninguno de los gemelos Thompson, de los que hablamos la semana anterior, un detalle muy valioso aquí es el mayor tamaño que tiene Harden para defender, que limita el mismatch tan evidente. Esto en playoff es muy importante. Mucho. Ese es el punto que seguramente haga que el valor de mercado de Garland, el actual, haya ido decreciendo durante este tiempo, haciendo finalmente que los Cavs consiguieran, yo creo que menos incluso de lo que esperaban por él. Me dejas un apunte ahora que mencionamos a Garland. A mí no me sorprende su adiós, ¿eh? Veladamente deseado por Donovan Mitchell, vamos a decirlo claro, hacía tiempo. A mí lo que sí me llega a sorprender es el objetivo concreto deseado por Mitchell de James Harden. Andrés, cuando se rompe una pareja hay que valorar los porqués. Hablo de Garland y Mitchell. ¿Que hubo tramos en los que funcionaron? Pues sí, claro que los hubo. Tantos como también los hubo de indefinición en el mando, cosa que a Mitchell nunca terminó de gustar. Y a Garland tampoco. Ahí hay mucha presión de los agentes, ¿eh? Ambos, de cara a la galería, han intentado vender públicamente siempre la convivencia, la coexistencia. En privado era otra cosa, ¿eh? En privado muchas dudas. Garland tuvo problemas para adaptarse y Mitchell dudaba de la defensa en playoffs, claro que sí, con dos pequeños. De hecho, a él le llega ese dato de que solo 3 equipos habían ganado el título con 2 guards en torno al menos de 1,90. Es que en la construcción, en la unión de esta pareja, había, Andrés, una memoria reciente de lo ocurrido con Lillard y McCollum en Portland. Y dices, hombre, si ese es el modelo, no, es que luego tenemos en defensa a 2 gigantes. Es decir, esa era un poco la idea. Sí. Y luego Mitchell también mira a su alrededor. Max Strus operado. Mobley con problemas de gemelo. Allen ha tenido bajas. Merrill irregular. Wade en enero se pierde 7 partidos. Y dice Mitchell, el más disponible soy yo.
Es que vamos de cabeza a lo ocurrido en playoffs. Eso legitima su presión a la gerencia, en el modo en el que particularmente él también está. Sí. Win now. Yo estoy convencido, pese a todo esto, de que a Garland lo matan definitivamente las lesiones este año. O sea, primero su rehabilitación desde primavera en el pie, luego el otro, incluida la cirugía, como si no tuviera solución o fuera una espera que ya no pueden admitir. Claro, una situación así es la coartada ideal para el traspaso. Que los Clippers, que tienen otra visión, es que has dicho lo de los 11 años, madre mía. Claro, los Clippers con otra visión aceptan. Y esto es una carrera, como comentamos en el programa del mercado, esto es una carrera también de decisiones rápidas. Y el resumen de los dos movimientos era que parecían predestinados a encontrarse, porque a Garland no le ha parecido nada mal salir, Gonzalo. Nada mal por volver a encontrar un sitio, por volver a tener un rol relevante de verdad, que Mitchell, por supuesto, le había arrebatado. Él sentía, a nivel interno... A él le libera, sí. Decías de los agentes, no son pequeños además los agentes, No. mueven demasiados hilos estos. No. Él sentía a Garland con ciertos motivos que Mitchell ocupaba un papel que directamente impedía el suyo. Impedía, no coexistiendo, impidiendo. Por ser perfiles que eran básicamente similares. Porque luego el tema físico, decías, yo creo que el tema físico es absolutamente determinante con él. Los últimos playoffs no está. Y lo poco que está no es él. Eso... Está muy lejos de su mejor versión. Claro. Y en este es cierto que ha estado muy, muy lastrado por problemas físicos. Esto es algo común a los Cavs. Lo dejabas caer. Si echamos cuenta, los partidos de baja, de lesiones, de hombres básicos en su rotación, no acabamos, Porque efectivamente, a excepción de Mitchell, el resto ha tenido periodos muy significativos de baja, por no hablar de lo de Strus, que es más importante de lo que parece y que todavía no ha aparecido. Era quizás visible el punto de difícil retorno para lo que había, Gonzalo, y la necesidad de refrescar esa rotación por motivos deportivos y por motivos de proyecto. Creo que básicamente todos de un modo u otro lo asumían ahí dentro, aunque no lo expresasen públicamente para conservar las formas, que eso hay que decirlo, sí lo han mantenido estos meses. A ver, luego Garland es un señor, Sí. Es decir, cómo acepta el asunto. Aquí hay dos caras, ¿vale? Es decir, la liberación que me supone, pero ser yo también. Eso que me habían prometido y ser yo el elegido para marcharme. Digo que es un señor porque básicamente dice, mi traspaso iba a darse ahora o en verano. Ya me lo avisó mi agente Rich Paul hace unos meses. Pero sí, el pie, dice, jugó un papel fundamental. No sabían si iba a estar sano esta temporada. Prefirieron optar por Harden, que tiene más experiencia y sigue jugando a nivel All-Star. ¿Ellos quieren ganar ahora? Dice, han formado su grupo y supongo que yo no era parte del plan. Pues sí, es cierto, vamos a decir otra cosa. Pero en realidad, Andrés, no había otro camino que actuar. Para un equipo caro. Muy caro. Y ahí la ambición es obligada, es que arrancar el año con la mayor masa salarial. Que hablamos de 230 millones, más el segundo apron del que también salir, que el apron quema. Entonces, claro, era cómo hacerlo sin perder nuestra condición de aspirantes. Es que lo económico siempre ha estado muy, muy vigilado en las oficinas, porque eran conscientes los Cavs de que un proyecto tan caro, salarialmente hablando, necesita réditos deportivos muy grandes, Gonzalo, para seguir optando a sostener ese desembolso, para que el dueño siga dispuesto a gastar. La ingeniería salarial no ha dejado de estar presente aquí en este proyecto, pero todo se agita de verdad, efectivamente, cuando a inicios de enero Donovan Mitchell transmite a nivel discreto, a nivel interno, esa preocupación por cómo van las cosas. Dicho de otro modo, tenemos un mes, señores, hasta el deadline para buscar y para encontrar soluciones. Y es ahí, en ese último mes, cuando las cosas de verdad empiezan a moverse. Decías de esa reunión con tanta gente, no faltaba nadie. Después de esa reunión todos tenían claro de que algo iba a pasar, Gonzalo. Porque incluso a pesar, fíjate, de la racha positiva que ellos tienen, si recuerdas, a finales de enero, ya estaban dispuestos a actuar en el deadline y tenían varias formas pensadas de cambiar el rumbo deportivo y corregir ciertos defectos de la estructura, Gonzalo. Pero hay que decir, y a la vista está que se cumplió, que no iban a ser nada tímidos. Hemos dicho del traspaso de Hunter. Sí. Además, la llegada de Ellis y de Schroeder. Quiero decir que el movimiento encaja con el objetivo de reducir, de rebajar salarios y no producción. Les permite un ahorro en torno a 50 millones en salarios. Muy importante. Claro, y sale un poco de lujo. Por cierto, hacía tiempo que Hunter, Andrés, no les funciona. Es que no era ya una crisis de tiro, es que no les acaba funcionando en nada. Si tú de pronto ves
que un segundo año como Jalen Tyson derriba la puerta, Exacto. la apuras hasta Tomlin, pues adelante. Exacto. Y salarialmente, además, el otro traspaso, el de Harden por Garland, no era nada complejo porque ambos estaban en 39 millones Sí, este año. Cambio de cromo, sí. Claro, lo que sí era interesante era prescindir de los 2 años más garantizados que tenía Garland y renegociar con Harden en verano. Se entiende que por algo menos de volumen para facilitar un poquito las cuentas. Y sobre todo, para permitir esa maniobrabilidad que podrían, ¿por qué no necesitar en verano, Gonzalo, según cómo acabe el curso? Eso, desde luego, lo han conseguido con sus movimientos en febrero. Andrés, antes de ir con todo a por Harden, de contarlo, es inevitable mencionar la posibilidad, porque sí, porque ha venido sonando y porque importa. Sí, ya lo dejamos caer hace unas semanas. Claro, de que LeBron termine y cierre allí su carrera, ¿no? Por cierto, que Donovan Mitchell, él llega a reconocer, dice, está fuera de mi control y de mi temporada presente, pero yo estaría encantado. As a Bron fan, man, to be able to be a teammate obviously always be special, but that's not something that, you know, is my control. My main focus right now is trying to get this championship, Yeah, and whatever right. happens, it happens. Like, that's not up to me. That's not up to anybody else in the locker room. So I'm big on believing what I can control. But yeah, I mean, it's LeBron James. Y hombre, luego Windhorst aclaraba que había dos posibilidades. Primero, que fuera LeBron el mismo jugador que vemos hoy, mantener su nivel, cosa que creo que tenemos poca duda. Y en segundo lugar, dice, la única forma para los Cavs de incorporarlo es o bien firmar por el mínimo o bien operar previamente alguna medida de flexibilidad para ofrecerle, pongamos, una mid-level. Básicamente esto sería, si quieres jugar con nosotros, esto es lo que podemos ofrecer. Si él está dispuesto a aceptar eso, las posibilidades, decía, aumentan a un 99%. Claro, a esto animaba a Lloyd cuando dice que si decidiera volver para una tercera y última etapa, su gira de despedida sería con un equipo aspirante al título. Jugaría con Harden, con el que ya había sido, por ejemplo, medalla de oro en Londres, Sí. y dos tipos que crecieron idolatrándolo, Mitchell y Mobley. Andrés, volviendo al presente, claro, es que si hubo un ganador en el deadline, pudieron ser los Cavaliers. El traspaso por Harden permite olvidar de pronto toda la mediocridad anterior y vuelven, así como de golpe, a aspirar a todo en la conferencia este. De hecho, garantizaría la continuidad de Donovan Mitchell con eso de la extensión en verano. Ahora bien, si el equipo vuelve a caer en segunda ronda, Claro, lo claro. que comentamos siempre, aquí no hay garantía de Por nada. supuesto. Es que además, pensando a medio plazo, por ejemplo, lo que decía antes, Gonzalo, si piensas a medio plazo, cambias un jugador de 26 años por otro que va a cumplir 37 en verano, te plantean dudas, te vienen dudas. Pero eso obviamente hace contrapeso con el interés tan cortoplacista que tienen los Cavs. Lo que quieren, lo que necesitan, de hecho, es ser muy competitivos ahora. Y si creen que esos movimientos les acercan a eso, los van a hacer. Está justificado hacerlos. ¿Por qué? Porque su apuesta es el presente mucho más que el medio plazo. Sobre todo, y esta es la parte B que relaciona ambos detalles, porque insisto, si en este baile de piezas e intereses Cleveland sale reforzado, eso puede hacer a Mitchell renovar en verano. ¿Y qué fortalece eso también, Gonzalo? El medio plazo. Es decir, ganas las dos vías. Estamos hablando, por cierto, de que Mitchell puede firmar unos $275 millones por 4 años en verano. Es muchísimo dinero, pero obviamente van a estar interesados porque aseguran la continuidad del pilar del proyecto en los últimos años de élite de Mitchell en la liga. Y para el proyecto, insisto, esto es absolutamente capital. Andrés, al final llegamos a leer que Clippers y Cavaliers intercambiaban esencialmente dos activos depreciados. Hombre, puede ser. En el caso de Garland yo creo que era evidente. En el caso de Harden era una simple cuestión de futuro. O sea, yo entiendo a los Clippers que dada la situación actual, a la espera de lo que pueda ocurrir con la sanción, pues podían tener dificultades más adelante por mover su contrato y su edad. Nada más, no hubo el menor problema ni en términos de producción ni de valor interno. Era simplemente el momento. Desde el punto de vista de los Cavaliers, en estos factores que comentábamos por la reunión, motivos de verdad, motivos técnicos, ¿no? Hay una convicción de que Harden podía detonar a los dos grandes. Eso es importante. Siendo un mago del pick and roll, perdóname, solamente coges el caso de Jarrett Allen. Sí, bueno, lo de Allen ha sido tremendo. Claro, en los primeros 40 partidos él no llega a los 14 puntos, raspados los 8 rebotes, y él arranca los 6-7 primeros partidos casi en 21 puntos, casi 12 rebotes. Y de paso un mejor ajuste para Donovan Mitchell. De hecho, con él fue inmediato. O sea, a nivel de equipo se daban
ese margen para el encaje final, Sí. no solamente de la pareja, de todos, conscientes de que la plenitud debiera llegarles en playoffs. Y luego el factor anímico. Eso es muy importante siempre. La nueva motivación para dos tipos, estrellas, que necesitan también ese refresh para Ese ambos. estímulo nuevo, ese estímulo al que hacíamos referencia antes es mucho más importante de lo que parece. El tema es que, por ponerle pegas a esto, Gonzalo, no van a tener demasiado tiempo para conocerse, porque tienen un tercio en la fase regular y en playoff Sí. la presión que van a tener es máxima, por supuesto. Aunque algo a favor del asunto es efectivamente que a ambos les conviene mucho que funcione por temas deportivos y por temas económicos, y van a poner todo de su parte para que suceda. Es decir, no es que los dos estén de morros o estén enfrentados a la gerencia, no ocurre nada de eso, al contrario, van a ir remando siempre Harden y Mitchell a favor de corriente. Vamos con el final de Harden en los Clippers. Sí. Hay que contarlo. Hemos contado aquí todos sus finales. Tenemos que agradecerle toda su narrativa. Es un personaje ideal para el reverso. Bueno, es de los que más veces ha salido aquí. Desde luego. Fíjate, tarda poco Harden en hacer todo lo posible por aclarar públicamente, Que no es cosa suya. que no, que esta vez no he sido yo, que bien le vino Ramona. Sí, sí. Estos periodistas de cabecera que se utilizan como portavoces. Esto funciona así, ¿eh? Totalmente. Y era cierto, pero como siempre, era cierto hasta cierto punto. Vamos a ver, a diferencia de sus salidas anteriores, esta sí fue amistosa. No hay o no deja un mal sabor de boca. No hubo petición de traspaso ni mal rollo final, como sí vimos en Houston, en Brooklyn y sobre todo en Filadelfia, ¿no? De hecho, lo último que hizo allí, en Los Ángeles, esto fue el martes día 3, fue despedirse de todo el mundo y todo el equipo de él. Aprovecha Tyronn Lue para decir, cuando hay un traspaso, normalmente no es así. Y sí, lo vamos a echar de menos. A su juego y también a su personalidad. Yo reconozco que inicialmente, ¿recuerdas, no? Sí. Sí, actúa aquello como una sorpresa, porque desde Navidad los Clippers resucitan a un nivel descomunal. Totalmente. Estamos hablando, vamos, no solo es ganar más del 70% de sus partidos, sino que perfectamente en esos 2 meses fueron el mejor equipo de la liga. Y volvían entonces a no tener techo. Se van a dar una oportunidad en playoffs, pensábamos. Y es a nivel interno, que es como empezar por una conversación entre Frank y sus superiores, vamos, principalmente Ballmer, que no merecía la pena, que era mejor iniciar la transición. Cosa que más allá de Harden lo supimos en cuanto largan a Zubac, ¿no? Y que la era iniciada en 2019 Se había acabado. con Kawhi y George oficialmente estaba terminada. De hecho, este fue el motivo de nuestro programa por Kawhi, la estrella oscura, y los Clippers. La validez o no del proyecto y todo lo ocurrido por detrás. El programa no iba de la calidad de Kawhi, Exacto. cosa que tenemos clarísimo. Y de la que nunca dudaremos, además. Por eso Harden esta vez se podía marchar con la cabeza bien alta. Sobre todo porque hay un detalle que no se ha valorado mucho, Gonzalo, que es la disponibilidad que ha tenido Harden con esta edad en los Clippers. Recuerdo que fueron 72 partidos de regular el primer año, 79 de regular el curso pasado. En este había estado disponible 44 Sí. de los 47 de los Clippers. Claro, si el resto de actores principales de los Clippers hubieran tenido esa misma disponibilidad, Esto es, sí. pues podríamos hablar de resultados diferentes, ¿no? Nunca lo sabremos, es baloncesto ficción. Es el mismo baloncesto ficción que paradójicamente nos lleva a los Nets con Harden, con Durant y con Kyrie, ¿te acuerdas, no? Sí. Esa salida de Harden, que dicha por el propio Kawhi, mata el proyecto tal y como lo conocíamos, esto lo dice el propio Kawhi, Sí. deja solo, obligado a la disponibilidad total, Gonzalo, al propio Kawhi, que es casi el colmo total de las paradojas. El jugador cuyo plan más escrupuloso resultaba, ahora tiene que ejercer de todo lo contrario, tiene que estar siempre, porque es el único que queda de esa mastodóntica apuesta de Steve Ballmer hace ya, como vuela el tiempo, 7 años. A ver, lo que decíamos de que es verdad hasta cierto punto, vamos a decir también que sí hubo tensiones en verano. Sí. Tensiones económicas. Ahí arranca el principio del fin. Vamos a ver, ¿qué espera Harden habitualmente? Vamos a decirlo claro, una extensión, un compromiso por ella, ¿vale? Y en verano se le comunica que el equipo no veía clara su garantía más allá de los 39 millones a cobrar este año. Lawrence Frank le dice,
tienes que entenderlo. Es una cuestión de edad y de nuestra flexibilidad salarial, con lo que además podía venirles encima. Claro, alguien te puede preguntar, ¿y esto? ¿Esto por qué no se supo? ¿O forzó algo el propio Harden antes? Andrés, vamos a aclararlo, porque tú arrancas la temporada con aspiraciones a todo, y a todo es a todo. ¿Cuándo surge entonces la primera ventana? En el deadline. O sea, no ha tenido nada que ver con su rendimiento, que por cierto ha sido óptimo. Ha sido muy bueno. Harden en verano, Gonzalo, además es que la NBA te ofrece muchos marcos de comparación y esto hace daño en según qué casos. Mucho. Este fue uno de ellos. ¿Por qué? Porque Harden venía de una muy buena campaña. Harden hizo 23 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes el pasado curso. Tercer mejor quinteto de la liga, recordemos. Sí. ¿Qué piensa James Harden? Joder, yo he estado fantástico. Veo a Jimmy Butler renovar por 110 millones con los Warriors, 110 millones 2 años. Yo estoy para firmar 110 millones por 2 años. Eso es. ¿Qué pasa? Que no se los dan. Harden quería quedarse, Gonzalo. Harden es de las zonas, californiano, creía en el proyecto, estaba cómodo en el proyecto, estaba jugando bien. Por eso, entre otras cosas, acepta el contrato que le dan con una parte limitada garantizada en el segundo año. Vamos a contarlo, porque Harden acaba firmando, de los 110 que aspiraba, acaba firmando 80. 80 millones, 2 años, 30 menos de lo que pensaba. Y además un segundo curso en el que solo 14 de los 42 estaban garantizados, es decir, 2/3 del segundo año no estaban garantizados del contrato. Harden acepta esto. Lo acepta porque pone de su parte para que las cosas salieran adelante. ¿Por qué? Porque quería quedarse, Gonzalo, porque estaba cómodo en pista y estaba cómodo fuera de ella. Pero sobre todo el equipo se hunde. Es que aquí hay que pensar qué habría pasado en el caso de que no. Se hunde desde el inicio y a unos niveles no es dramático el inicio, que nosotros, yo creo que nadie había llegado a concebir. A eso tienes que sumar todo el turbio asunto Aspiration y, chicos, sí, la pésima gestión por el caso Chris Paul, que a estas alturas ha quedado ya muy claro. No soportaban su interferencia en la dinámica del equipo y lo tienen que largar y mandar a su casa. Pero era la peor dinámica imaginable. 6-21. Es que estamos hablando de que por delante y raspados Kings, Pacers, Sí. Pelicans, Wizards. Estaba Sam Presti acariciando los gatitos en casa, Gonzalo. Claro, ¿qué se mantuvo en secreto? Andrés, que otros equipos empiezan a llamarles a ver qué podían rascar. Principalmente 3 jugadores, ¿no? Aquí no vamos a sorprender a nadie. Zubac, Kawhi y Harden. En cuanto Zubac sale de los Clippers con destino a Indiana por Mathurin a Isaiah Jackson más 2 primeras, aunque fuera el día siguiente, porque ya les hacen la oferta a los Celtics antes, ¿no? ¿Qué hace Harden allí? A Harden lo empieza a atar en corto su agente. Déjame ver qué equipos te quieren y a ver si podemos elegir él, como siempre. Con toda la lógica de adelantarse a conversaciones por la mejor opción. Y mira, sí, otra vez, Andrés Harden quería volver a los Rockets. Claro, los Rockets sin Van Vliet. Es que tú imagínate, vamos a fabular. Un anillo, con Harden como base titular. Y otra vez los Rockets, Andrés, le dicen que no. Sí, los que sí estaban muy dispuestos eran los Cavs. Desde el inicio, uno de los factores además era la ayuda directa, por supuesto, a Donovan Mitchell, pero el otro era el posible desbloqueo de los interiores que apuntabas. Siguen pensando que Harden puede sacar mucho, no solo de Allen, que lo estamos viendo, sino también de Mobley. Por eso creen tanto en esa apuesta. Y en el fondo a los Clippers y a los Cavs daba la sensación de que les interesaba a los dos entenderse, Gonzalo. Sí. Y para Garland y para Harden, yo creo que la solución también era óptima para los intereses que tenían ambos en ese momento. Por eso podemos decir que todo cuadra de forma muy, muy sencilla. Cuando supimos que algo se movía con el Andrés, con el domingo y el lunes, creo que los partidos eran Suns y Sixers. Sí. No juega. Motivo, razones personales, que es la coartada habitual previa a una operación. Claro, todo esto alerta a más equipos de que Harden podía estar disponible. Pese al repunte del equipo, daba igual, ya iban tarde. Encima Harden para colmo se iba a dejar ver. De hecho, es que cuando se ve a Harden asistir al partido de Arizona State, la que fue su universidad, apenas media hora en coche, además de donde jugaba. Así de normal y paisano, sí. Pues claro, ya todo el mundo podía pensar que había algo tras el telón. Claro que lo había. Y esto coge aún mucha más fuerza tras el fin de semana, cuando son los propios jugadores, también jugadores de Clippers, los que empiezan a alimentar rumores, conversaciones entre ellos a nivel interno, y todo se va a precipitar muy, muy rápido. De hecho, Harden lo explica de forma bastante natural. Cuando le preguntan, dice que a ambas franquicias les podía interesar el movimiento, que él no quería comprometer nada en los Clippers a futuro, se refería, y que pensaba que los Cavs tenían motivos en pensar que podían ganar el este. Me quería quedar, dijo,
pero nunca he ganado el título y pensando solo en baloncesto, los Cavs me dan una muy buena oportunidad. Muy políticamente correcto, Sí. podemos decir, Gonzalo, al contrario que en otros escenarios anteriores donde las marchas fueron realmente turbulentas. Y déjame decir que esta transición pacífica ayuda bastante más, yo creo que a todas las partes. ¿Te das cuenta que Harden se marcha con el tercer what if en la cabeza? ¿De qué Uno más. habría podido ocurrir? Sí, igual que en Brooklyn Sí, total. o en Filadelfia. ¿A dónde habrían llegado de haber estado todos sanos? Ahí sabes lo que recuerda, sobre todo la serie del 24 de Kawhi ante los Mavericks, que alcanzan las finales. Y vuelve a aclarar que no había sido cosa suya. Y dice, en la vida, no solo en el baloncesto, cuando las cosas no funcionan, hay formas de terminar relaciones sin tener que romper algo mutuamente. Dice lo de romper porque en los otros casos sí se había roto. Dice, no vimos un futuro juntos y ya está. Andrés, a él le vino de maravilla largarse en el momento exacto. No en verano, ahora. Sí, sí. Y a los Clippers también. La opción Garland, 26 años, es sanear el presente y mirar al futuro. Y obviamente vamos a decirlo que para los Cavaliers el futuro es ahora. Totalmente. Y para Harden también. Andrés, si un jugador puede definir la actual era, vamos a decir, de poder y nomadismo por parte de los jugadores, es James Harden. Es lo que llamaba Joyce el reflejo de una era. Claro que los Cavaliers son su sexto equipo y que si hay un nómada en esta liga, a voluntad, es él. Y lo de la voluntad importa, porque durante décadas algo así era impensable para un jugador de su talla. MVP, futuro Hall of Fame, 11 veces All-Star, top 10 histórico de anotadores. Te sale Westbrook también, ¿verdad? Sí. Es que esto mismo hubiese querido Westbrook en su largo ocaso de carrera. Westbrook está en su séptimo equipo, Durant en el quinto, como Jimmy Butler, Kyrie en 4, igual que Davis cuando debute con los Wizards. Metemos aquí a Chris Paul. Oye Andrés, es que a Chris Paul los Raptors le dicen que no se moleste en presentarse, porque ya le recuerdan que era una moneda vacía. Que tú coges a Harden, a Durant, a Butler, Irving, Davis, Westbrook y Paul y tienes 72 presencias All-Star y 38 equipos distintos. Pero ¿cómo no vamos a hablar de nomadismo en la era Y actual? fíjate que el tanking seguramente es lo que más esfuerzos aglutina por parte de las mentes pensantes en la liga a nivel de daño de imagen, Sí. digo. Pero en paralelo a eso, mucho más velado, estamos asistiendo a una era donde la identificación del jugador con su equipo cada vez es menor. En muchos casos diría que inexistente, por muchas razones, Sí. pero sucede. Y analizar esto en profundidad de verdad, daría seguramente para serial. Algún rastro también es cierto que hemos ido dejando a lo largo de estos años en varios capítulos, pero es lo que está pasando. El jugador es ahora mucho más nómada que nunca. Y el propio Harden explicaba la postura de estos, de los jugadores, Bueno, de forma muy transparente, porque cuando a él le preguntan por la lealtad del jugador, él apuntaba a lo contrario. Gonzalo decía, creo que se sobrevalora ese concepto. Esto es un negocio, hay mucho dinero implicado y un montón de decisiones que se toman en base a eso. Y es totalmente cierto, Gonzalo, porque la lealtad como deber moral debería circular entonces en ambos sentidos, franquicias y jugadores, dueños y empleados, pero sabemos que pocas veces resulta así. Las hay, por supuesto que las hay, pero no es lo habitual. Solo que la narrativa, ¿dónde apunta siempre? ¿Dónde? Siempre a los mismos, siempre a los jugadores, porque se encargan los poderes mediáticos de que así sea. Primero porque mandan otros, y segundo porque así obviamente vende más. La era nómada viene derivada del mayor poder de decisión de los actores principales, de los jugadores, que durante décadas, vamos a recordarlo, no tuvieron esa opción. Y de la fuerza que han ido obteniendo en base a navegar por el negocio de acuerdo a sus intereses, Gonzalo, algunos de los cuales están incluso por encima, vamos a reconocerlo, en cuanto a peso, en cuanto a impacto, de los que manejan las propias franquicias. Porque sí, hay jugadores que están por encima en cuanto a impacto de las propias franquicias en las que están. Y una vez eso se ha convertido en una lucha de fuerzas, Gonzalo, aquí las cosas han cambiado. o sea que vine a dar otro de esos titulares legendarios, igual que cuando dijo yo soy el sistema, viene a decir la lealtad está sobrevalorada. Pues mira, servidor, en su rinconcito el psicobásquet, hace ya unos cuantos años, en 2012, escribía lo siguiente: en la mesa de negociaciones, el asiento de la lealtad
suele estar vacío. Claro que hay una diferencia enorme con el pasado, claro que la hay. Pero siempre que se hace referencia a los grandes, pongamos un Magic, Bird, Jordan y esto de un solo equipo, primero no lo necesitaron. Por supuesto, es que eso es clave. En segundo lugar, las normas del mercado eran otras. Y en tercero, el poder de los jugadores no era el mismo. Vamos a ver si Kobe es, hasta cierto punto, una última anomalía. A pesar de que, objetivamente, amenazara con largarse si no le mejoraban el equipo. Obviamente. Anomalías como Dirk o Duncan. Es que hasta Donovan Mitchell puede resultar un caso estable, ¿no? Sí, Estamos hablando de sí, 9 sí. años y 2 equipos. Pero ya no es una cuestión de amenazar con el traspaso, sino de acordar o no con tu equipo una posible extensión. Ya Bueno, está. es que Mitchell en todo esto, él reconocía que la situación la está viendo como una adaptación constante a lo que se va encontrando, que en su caso ha sido así, solo ha estado en 2 franquicias, pero que en realidad hay muy poco tiempo para pararse a pensar en ese tipo de cosas, Gonzalo, en el nomadismo, en todo este tipo de reflexiones un poco más profundas. Que esa reflexión suele venir, contaba Mitchell, mucho más a posteriori, cuando tienes tiempo de verdad, pero una vez estás jugando, entonces te diluye bastante. Tú estás en un equipo, quieres extensión, puedes competir, adelante. No, te cambias a otro, esa es la realidad. A ver, a Harden no lo vamos a descubrir ahora, ¿eh? O sea, si no está contento, quiere otra vía, adelante. Pero él no lo niega, o sea, lo asume con naturalidad como ningún otro caso precedente, ya está. No tiene ningún problema en forzar su salida. Y no quiere ni oír hablar de lealtades porque no se ha quitado de la cabeza lo ocurrido en Oklahoma con él. My rookie year, it was the 8th seed, we played the Lakers. That was the number 1 seed. Scared them. It scared them, for sure. They won the championship, Lakers. Yep. My second year, we in the Western Conference Finals against Dallas. They won the championship. My third year, we in the finals against the Heat. That was Brian's first championship. Yeah. They won the championship. That summer, we go to the Olympics. We win the gold medal. Oh, wait. My fourth year, it's on. Summertime traded, like a couple of days before the first game. So how good do you think that team, in the history of, hypothetically, y'all would have stayed together? 2 chips at least, at the minimum. At least 2 chips. Y este ha sido, pues sí, su divorcio más amistoso. Los Clippers le aclaran que no garantizan su continuidad al precio que costaba. O sea, le abren la puerta y los Cavaliers acuden a salvarlo. Y espérate que no sea al revés. We're working to build something special, and each game is like an opportunity to get better. So tonight was a good step for us. You know, for me, it's just score the basketball, play make, and try to be a good leader. And that's all I can do. Dice Harden, no pierdo el foco en competir por un título y financieramente dice asegurar mi futuro. Soy muy inteligente y he sacrificado mucho dinero, algo por lo que no recibo crédito. Dice, de eso no se habla mucho. Bueno, Andrés, que no se esconde ni disimula. Sí, ya sí, está. vamos a recordarlo, ¿eh? Vamos a hacerle un favor a James Harden y recordar algún detallito de estos. Porque cuando Harden, por ejemplo, renuncia a $15 millones, que hay que tener valor, ¿eh? Para renunciar a $15 millones, desde aquí, por cierto, un saludo a Branson, que renuncia a más de 100 por la extensión con los Knicks. Sí. Siempre ha habido clases, ¿no? Sí. Pero cuando decimos lo de Harden renuncia a 15 millones en Filadelfia para fortalecer la rotación y ayudar al equipo, para facilitar las cosas, para que sean más competitivos. ¿Cómo lo ve la gerencia? Fabuloso, fabulosamente. ¿Qué pasa el año siguiente, Gonzalo? Porque el año siguiente los Sixers caen en segunda ronda y la gerencia parecía que no se acordaba de lo que hizo Harden, y de hecho Harden acaba saliendo de allí. Cuidado, ya digo, con esto de la lealtad en un solo sentido, porque tiene que ocurrir en todo, si no la cosa se pervierte, y James Harden es un gran ejemplo de esto. ¿Pero de qué lealtad le van a hablar después de lo ocurrido con Daryl Morey? Dice, si un jugador no está feliz y quiere ser traspasado a otro sitio, entonces es un problema. Se olvida que en esta liga intervienen muchas dinámicas distintas. Y aquí no hablo solo de NBA. Dice, la gente que tiene trabajos normales tiene también los mismos problemas. Pero no están magnificados como lo estamos nosotros. Yo aquí le entiendo. Gente normal no renuncia a 15 millones, pongamos, ¿no? Como hicimos nosotros el pasado verano, ¿no? Pero es perfectamente posible comparar, igual que las empresas y las compañías velan por sus intereses cambiándote a ti como mercancía, ¿por qué yo no voy a poder hacer lo mismo? Es que el convenio ha ido estos años, además, a medida que se han ido efectuando cambios, promoviendo la sostenibilidad en las franquicias, especialmente en los mercados pequeños, para retener a sus estrellas. Y a esas estrellas, por extensión, se les ha ido facilitando la opción de quedarse donde empiezan, si están cómodas. Pero la situación se puede observar desde un lado
yo creo que mucho más práctico, porque eso es lo que significa en realidad, siendo cierto lo anterior, pero lo que yo creo que significa es que el jugador puede renovar por más dinero donde empieza, claro, pero luego puede llevarse ese contrato a otro lado, quizás donde quiera estar de verdad o donde piense que puede competir mejor. Es decir, tú firmas primero, firmas por más dinero, te lo facilita el convenio, Sí. y ya luego después vemos, ya luego después te mueves porque tienes más poder para forzar esas salidas. Y Harden contaba sobre esto, que el negocio tiene dos caras, obviamente la de las franquicias y la de los jugadores, y que simplemente se trata de que ambas miran por lo suyo. Por eso, mientras exista un respeto mutuo, Gonzalo, esto debe normalizarse. Otro tema es, de nuevo, que por un lado se promueva la lealtad y por el otro no se juegue bajo esas mismas reglas éticas, porque ahí es donde de verdad la película cambia. Pero es que, ¿quién le pide lealtad a las organizaciones, a las franquicias? Históricamente, además, digo, ¿eh? Pero Harden suele ser blanco fácil. Se ha hecho también blanco fácil, ¿no? Y entonces vuelven a estallar, corren ríos de tinta digital. Pues sí, los días anteriores y posteriores al traspaso. Nos gustó una columna en Basketball Feelings, donde se venía a decir que ocurrió tras el traspaso. Yo te digo que antes, cuando se supo, oye, que Harden se larga. Y veías en titulares que ha pedido salir. Otra vez, ¿no? Que rápidamente lo castigó una narrativa, la de siempre con él, que Harden, decían, otra vez infiel e impredecible, había abandonado y fallado a otro hogar más, largándose a su sexto equipo y al quinto en 5 temporadas. Añadían, ya no importaba ninguna explicación razonable, real, ni por parte de los Clippers, ni suyas. No importaba que su idea, que su deseo, era seguir en Los Ángeles, su ciudad natal, ni los 2 años y medio limpios que ha jugado allí. Esos matices no son para él, están reservados para unos pocos privilegiados en la masa pública NBA. Él para esto es un villano. Lo es en redes sociales y en ciertos espacios mediáticos que ignoran las razones que las hubo por ser tal vez complejas o demasiado evidentes de que en realidad Harden no tenía entonces otra salida. Bueno, déjame hacer un poco de abogado del diablo aquí, porque a James Harden se le puede criticar, por ejemplo, salir de los Rockets cuando habían girado el rumbo, ¿no? Les abandona, pero se puede olvidar al mismo tiempo que es él quien les pone en el mapa. Se le puede criticar también la salida de los Nets, pero se olvida el contexto que había en los Nets, que era irrespirable por completo con Kyrie. Se puede criticar que deja tirados a los Sixers, Gonzalo, pero se olvida al mismo tiempo todo el tema que hay con Daryl Morey. Es decir, en las historias suele haber más de un prisma, pero con ciertos jugadores, él es uno de ellos, por supuesto, parece que el prisma elegido por la narrativa pública siempre suele ser el mismo. Lo ocurrido con Morey lo contamos aquí en un programa Harden Truco o Trato. Sí. Bueno, yo aquí sí tengo que matizar, no he sentido el hate, digamos, de otras veces, y hay razones de sobra. Primero, Harden no ocupa ya el mismo primer plano que hace unos años, ni lo hemos visto mostrarse imperativo de verdad de Harden pide el traspaso. Sí, no lo hemos visto esta vez, ¿vale? Que nada de lo ocurrido en los Clippers lo ha tenido a él como responsable. Pues a decirlo claro. Y haber hecho todo lo posible por aclarar él que no había ningún problema. Aquí se puede hacer de nuevo una breve reflexión, breve porque la larga ya la hicimos en su momento, de dónde viene todo esto. No solo con Harden, Te digo que aquí lo contamos en La tiranía del anillo y más recientemente, pues hace un año terminando la temporada en el jardín de las narrativas, que hoy los jugadores viven inmersos en una cultura mediática, diaria, coercitiva, que no tiene grises. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? O ganas un título o no eres nadie. Y ocurre todos los años, en cada desenlace y nueva caída de temporada. Porque el anillo es el único baremo del éxito y el legado empieza y termina con esa única medida. Decía un autor una frase brillante, ellos lo llaman allí la ring culture, ¿no? La cultura del anillo. Nosotros la tiranía del anillo, dice, recuerda la incapacidad de un niño pequeño para comprender la permanencia del objeto que rompe. Es una perversión del propio deporte. Yo aquí matizo. El deporte no sufre ninguna perversión, sí su tratamiento.
Con Harden además hay que devolver a escena un detalle, Gonzalo, que se suele pasar bastante por alto en estas discusiones, en todo este tipo de debates, y es el más sencillo de todos. Oye, ¿qué os parece si preguntamos a sus compañeros quién es James Harden, a los que han jugado con él? Porque ahí la visión, déjame decirte, la visión es unánime. Harden es un genio jugando a esto, un jugador que sin anillo es realmente trascendente para explicar, por ejemplo, la época en la que está la NBA. Y es muy importante acudir a esas fuentes, que son las más sencillas de todas, cuando lo que se busca es pervertir el debate sobre su valor en base a si ganó o no, pues especialmente tildando de fracasos o de huidas ciertas decisiones que no lo son tanto. Todo esto creo que siempre hay que respetar el juego, Gonzalo, y entender el contexto, porque el contexto en todo esto, y más con casos así tan polarizantes, siempre es determinante. Claro, es que es eso. ¿Qué se acaba viendo? Una derrota voluntaria, otra deserción. Vamos a aceptar que Harden ha aceptado el nomadismo. Claro que sí. La migración, ¿por qué no? Pero yo también lo entiendo, y le he ido entendiendo con el tiempo cada vez más, sobre todo ahora. ¿Qué te pueden quedar, Andrés? 2, 3 años. Estamos siendo optimistas, ¿eh? Y después de las últimas experiencias, además. Y aquí lo que debería importar en su caso es ver lo que persigue. El deseo, el anhelo de la gloria final. Cuando tu producción y tu valor todavía permanecen a un nivel altísimo. Yo soy Harden y veo muchos otros haber conquistado esa gloria que están por debajo de ti. Y preguntarme, ¿de verdad voy a morir sin saber lo que es eso? Harden now, leaned on by Hardaway. James Harden goes to work, step back, back down, nothing called, but Harden buries the three, and we're tied at one. Andrés, por cerrar un poco más deportivamente, algunos de esos compañeros lo han empezado a disfrutar. Voy a destacar a 2, simplemente. Bueno, a 3, porque Tony Old School, que siempre nos quiere y nos manda mucho, es un enamorado. Y que es muy de Harden, además. Absolutamente hardeniano, ¿vale? Sí. Pero, por ejemplo, Jarrett Allen llega a decir, es que Jarrett Allen ha renacido. Sí, la ha cambiado. Él dice, me fascina su paciencia, el refinamiento en su juego de no forzar nada. Por cierto que Harden también ha dicho, dice, ostras, que es mejor de lo que yo pensaba. Es mejor martillo. Es que ha pasado de Zubac a Jarrett Allen. Lo mismo, pero más atlético. Y el otro, obviamente, Donovan Mitchell. Mira, Donovan Mitchell, vamos a contar que tiene un diario regularmente que actualiza en Andscape, el portal de Spears, y en la última entrega, creo que era la 5ª, llega a contar que Kobe Altman lo llama. Lo llaman, Andrés, cuando tienen vía libre para el acuerdo, en esas horas. Lo que no cuenta Donovan Mitchell es lo entusiasmado que debió mostrarse. O sea, que vais a mover a Garland. Claro, obviamente, ¿no? Pues sí, pasa directamente al día siguiente, cuando ya está cerrado, cuando ya está anunciado, cuando es oficial, ¿no? Y dice Mitchell, llamé a James Harden inmediatamente. Lo conozco. Estaba emocionado por empezar y él me dijo lo mismo. Pues ya está, a trabajar, nos dijimos. Y creo que este equipo va a ser, o puede ser, algo especial con él. No lo estábamos haciendo mal, pero estoy entusiasmado por ver qué hacemos en cuanto empecemos a entrenar y jugar. Dice, ¿qué somos capaces de hacer juntos? ¿Te das cuenta? Sí, por eso se lanza a publicar, porque veía otra vez la luz. Exacto. Además es que es cierto que nunca ha jugado con un tipo como James Harden, con esa clase de generador, anotador, ese híbrido, que se siente obligado además a que la cosa funcione por lo que representa la oportunidad. Y aportar un detalle muy, muy esencial, Gonzalo, que es la comunicación. Si queremos coexistir, decía Mitchell, tenemos que mantener diálogos abiertos, compartir sensaciones. Antes de dar, por cierto, esperanza a los aficionados de los Cavs, diciendo que no le preocupaba el encaje deportivo porque tienen todos el mismo objetivo. Eso es precisamente la clave en este episodio, Gonzalo, que los dos, tanto Harden como Mitchell, necesitan que esto salga bien. Brandon Mobley picked off by Harden. James Harden on the run. Harden alley-oop. Oh my! Showtime here in downtown Cleveland. Y que no venía solo, que aquí podríamos también detenernos un segundo
en un Keon Ellis o en un Denisha Schroeder. Es que aportas defensa, aportas ataque, aportas experiencia en el caso del alemán, que entre los tres a Mitchell le descargan toneladas. Dice, cuando tienes una relación con alguien al principio de tu carrera, como le había ocurrido con Harden, dice, eso crea una base, un suelo. No estás reconstruyendo todo a mitad de temporada. Mejoras lo que hay. Esta es la mejor definición del retool, ¿eh? Dice, aquí se trata de unir dos fuerzas con un altísimo IQ. Obviamente, él se incluye. Dice, donde no llegue yo, que lo haga él. Y donde no pueda él, ahí estaré yo. He's enjoying this as well. Oh, he's loving it. He's loving it. And he's been very honest and open. He's like, you know why I'm here. We're here to win a chip. Yo por cerrar, Andrés, no sé si este puede ser el último tren de Harden y alúmbrame también un poco por estos nuevos o renovados Cavaliers. Yo creo que Harden está pasando más de puntillas, seguramente, de lo que debería en esta última etapa de carrera, Gonzalo, que es la más ligada además a lo creativo, la menos asociada a ese rol que vimos de ultra anotador de laboratorio en Houston. Se está olvidando en parte, y creo que no es justo, ese talento, esa sensibilidad que tiene para el pase, me parece, pues en cierto modo, terrible. Sí. Y luego, hablando de los Cavs, me apetece que le vaya bien, Gonzalo, me apetece que les vaya bien porque además creo que si sucede vamos a ganar una fuerza en el este, y eso siempre es bienvenido. Un poco adormecida este curso, pero con recursos, obviamente, para llegar muy lejos. Es una apuesta valiente la que han hecho en los Cavs, con sentido y también con ese margen de maniobrabilidad que te da siempre sumar talento. Cuanto más, mejor. Suele complicar a los técnicos, es cierto, pero suele elevar el techo. Y si me das a elegir, Gonzalo, yo me voy a quedar siempre con aquellos que intentan elevar el techo. Yo entiendo sobre todo a Cleveland, que decide que su ventana es ahora, que no podía esperar al verano. ¿Para qué? Que la presión contractual, el coste salarial y las dudas estructurales, pues obviamente exigían acción. Y por terminar, con Harden. ¿Qué es? ¿Qué es Harden hoy, de verdad? O desde hace ya ni se sabe. Off the glass and just watch this surgical feed. I mean, that's fantastic. That is elite basketball, John. Look at that. Wow. Desde luego que ya no es un sistema, pero es el jugador ideal para adaptarse a todo sistema siendo él mismo. Es alguien que te va a crear una capa nueva. Porque de Harden, ¿qué es lo que queda? Hoy en día, sobre todo lo que es una dinamo que jugaría igual en cualquier entorno. Y es difícil, esto no lo pueden decir todos. ¿Qué queda de Harden, Andrés? Queda lo mejor, queda el jugador cerebral, teniendo siempre intacta su capacidad para anotar. De verdad que es, como jugador, como talento, una auténtica delicia. Sí, por supuesto. Y celebramos que tenga oportunidades de conquistar su último sueño. ¿Por qué no? Con todos los grandes, siempre lo haremos. Entonces vamos a terminar recordando que ya tenéis disponible toda la información para los campus gigantes de verano. Recordar que están abiertas ya las inscripciones al campus gigantes de verano. Podéis consultar sedes, fechas, toda la información en el enlace que tenéis en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Pues muchas gracias, Andrés, una semana más. Un placer. Como a todos vosotros por estar al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces. Like, I'm still gonna try to get one. Right. That's the whole goal, yeah. But like, what am I gonna do?